El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo escribe esta carta a los romanos antes del año 70. ¿Y por qué es tan particular que esta carta a los romanos sea escrita y esto que nos está diciendo el apóstol hoy acerca de sus hermanos judíos? ¿Por qué es tan importante para nosotros comprender que esta carta o saber que esta carta fue escrita antes del año 70? El año 70 es un año recordado con muchísimo dolor por parte de los judíos. Porque en el año 70 el general Tito, por mandato del emperador, invade Jerusalén, queman y destruyen el templo, hasta hoy no han podido construirlo nuevamente, y incendian la ciudad, y la cantidad de judíos que murieron fue impresionante. Los judíos han vivido muchas pruebas. Nos dimos cuenta en el contexto de la Segunda Guerra Mundial cómo Hitler, en primer lugar, con ese plan de conquista que tenía, se ensañó contra los judíos. Pero es que ellos ya venían desterrados de su propia tierra. Y es precisamente frente a este peligro de perderse que San Pablo siente un profundo dolor y dice: «Y el Señor sabe que no miento y que lo que digo es cierto. Siento un profundo dolor por mis hermanos judíos y desearía ser considerado anatema, humillado, despreciado, ultrajado, considerado lejos de Cristo, con tal de que ellos se salven». Aquí la pregunta es si ese dolor tan grande que ellos experimentaron en el año 70 o han venido experimentando a lo largo de la historia es un dolor que pudo haberse evitado. ¿Cuál sería la respuesta que daríamos nosotros? La situación que vive el profeta Elías es una situación de profundo dolor porque Dios lo envía con una misión específica y es a desenmascarar
la forma religiosa en la que están viviendo sus hermanos, en cabeza del rey, de los sacerdotes, de los falsos profetas, que le dan un culto a Yahvé. Y a Elías le corresponde como profeta del Señor ir a desenmascarar ese culto vacío, ese culto mediocre, ese culto superficial, ese culto hipócrita que el pueblo de Israel le está dando al Señor. ¿Y qué viene detrás de esto para Elías? Viene la persecución. De hecho, el mismo profeta ni siquiera comprendía la dimensión de su misión. Y allá se fue a encarar al rey Ahab, y el rey Ahab con temor no lo persiguió directamente, pero su esposa Jezabel se lanzó con toda furia hacia él, porque Elías burló los profetas falsos del pueblo de Israel, demostrando que ellos ya no trabajaban para el Señor, de que ellos ya no estaban orientados para el Señor, y Jezabel en furia, por eso lo persigue a muerte. Y que se borre mi nombre de la tierra si mañana no estás muerto, le dice a Elías. Elías se llenó de miedo, como los discípulos hoy, que Jesús los manda a que se monten en la barca, y se montan en la barca, y los manda ya al atardecer entrando la noche, y en el espesor más terrible de la noche, los vientos se amainan, y comienzan a sacudir, a zarandear la barca, hasta el punto que la barca parece hundirse, y parece acabarse y destrozarse todo. ¿Y quién permitió todo eso? ¿Quién permitió esa prueba que vivieron los discípulos? Cristo mismo les obligó a que se subieran en la barca y les dijo que remaran hacia la otra orilla. Porque es que el pueblo judío no entendió que para poder alcanzar el gozo, la alegría, el beneficio de la intervención mesiánica, había que pasar por la purificación. Y esas infidelidades en las que cayó el pueblo de Israel fueron infidelidades por falta de humildad, por falta de aceptación de la voluntad de Dios y sobre todo por falta de justicia. Primero hay que purificar para poder obtener una victoria. Y a la iglesia naciente en esa barca con los discípulos, Cristo les dice, primero hay que pasar por esa prueba que nos sacude, que nos zarandea para poder llegar a la otra orilla. De hecho, el acontecimiento pascual se va a convertir en la prueba más alta para los discípulos. Y recordemos que solamente uno de ellos fue capaz de seguirlo hasta el final. Pedro, quien le profesaba todo el amor al Señor, solamente lo siguió hasta el patio del Sanedrín, y hasta allí le alcanzaron las fuerzas, porque el miedo le pudo, y allí en el patio del Sanedrín negó al Señor 3 veces. Elías, a quien el Señor le encomienda una tarea, una misión específica, también es probado y siente miedo. Y ese miedo lo lleva a salir corriendo para ir a esconderse. Ya no quería seguir caminando y quería que más bien su vida se terminara, que se fuera de esta tierra, porque Elías estaba experimentando en su propia persona lo que significa vivir para el Señor, lo que significa poder entrar en el reino eterno, lo que significa buscar el triunfo de la victoria del Señor. Y Elías casi que no aguanta, casi que pisa mal, porque se tiró como un derrotado en una depresión que no quería ni siquiera seguir caminando. Y el ángel del Señor se le aparece y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Levántate, levántate porque todavía falta mucho por caminar. Y de hecho vio un pan listo y agua para comer. Comió, pero todavía la primera no le alcanzó la fuerza para ponerse en pie. Y solo a la tercera, después de que el ángel le dice, levántate, Elías, porque todavía falta mucho por caminar,
es que Elías se levanta, pero todo no paró allí. El Señor le pide que suba al monte y le dice, voy a pasar. Y en verdad el Señor comenzó a pasar. ¿Y qué fue lo primero que vino? Lo acabábamos de escuchar. Un huracán tan fuerte, una prueba tan fuerte, que hasta demolía las piedras. Enseguida vino una tormenta terrible, insoportable, inaguantable humanamente, y enseguida pasó el fuego. Pero todo eso hacía parte del proceso para que Elías terminara experimentando la manifestación del Señor que lo iba a hacer experimentar la libertad en su corazón. Y solo después de estas tres cosas viene una suave brisa y él ve el rostro del Señor, hasta tal punto que se aterroriza y cree que va a morir, pero ya Elías ha pasado bien el proceso de purificación. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta el Señor. ¿Por qué estás así? Porque ardo de celo por ti, Señor, por serte fiel, por buscar serte fiel me está pasando todo esto, por querer defender tu causa me está pasando todo esto, por ponerme de parte de la verdad me está pasando esto. Y el Señor le dice, vamos a ver si es verdad, Elías, que lo que sientes en tu corazón es celo por mí. Y de hecho, evidentemente, Elías sí amaba al Señor de corazón porque soportó la prueba. ¿Por qué el dolor y la angustia de San Pablo? Porque muchos de esos judíos pudieron evitarse esa prueba a ese nivel y muchos se han quemado por no entender la pedagogía del Señor. A nosotros nos debe mover un celo verdadero por el Señor. Y al fin de cuentas los discípulos después vuelven a reencontrar la luz, la gracia, la vida, pero porque tienen un amor recto. Si no, no hubieran sido capaces de aguantar hasta Pentecostés. Ese es el temor de San Pablo. El dolor y el temor de San Pablo con sus hermanos judíos es que cuando llegue la prueba, pisen en falso. El Papa Francisco el año pasado nos decía a los sacerdotes que la tentación de esconder ídolos era una tentación que no se escapaba a ninguno de nosotros. Y ponía el ejemplo de Raquel, la esposa de Jacob, cuando Jacob huye de su suegro Labán. Y ella se guarda unos idolitos debajo del vestido. Y después su papá Labán no los encuentra y se va a buscarlos. Y ella le miente diciendo que tiene la menstruación y por eso no se puede levantar el vestido, pero son unos ídolos que ella tiene. Esos ídolos, ¿qué significan? Unas pequeñas seguridades que a ella le quedaban, porque Jacob, confiado en la promesa del Señor, salió, porque ya estaba teniendo problemas con su suegro, y casi sin nada, como salían ellos. Pero esta mujer no pudo salir sin al menos una pequeña seguridad, que era el vínculo, la pertenencia de su padre. Nosotros podemos pisar en falso, como nos lo advertía el Papa Francisco a los sacerdotes el año pasado. ¿Y cómo podemos pisar en falso? Aferrándonos a falsas seguridades. Elías era pobre de espíritu. Por lo menos en el corazón de Elías, lo único que había era un deseo de serle fiel al Señor, de vivir para el Señor, de amarlo con todo su corazón. No había otro interés. Y hoy podríamos decir con San Pablo también, cuánto dolor por tantos hermanos nuestros, aún dentro de la Iglesia Católica, que aferrados a seguridades mundanas no saben el daño tan grande que esto les hace, porque esto aparta el corazón del Señor, esto distancia del verdadero amor del Señor y distancia de la posesión de la tierra, de la promesa.
Y por eso Dios en su infinita misericordia nos está haciendo un favor muy grande. Ya se acerca la salvación, pero va a haber una prueba muy fuerte. Y si nosotros no tenemos el corazón encendido en celo por el Señor, no vamos a aguantar. Si nuestro amor no es puro por el Señor, si hoy los cristianos no estamos dispuestos a pagar el precio que sea por el Señor, por el cielo, por la salvación que está anunciando el Salmo, no vamos a ser capaces. Y ese es el dolor de San Pablo. Yo desearía ser apartado de Cristo, considerado anatema, con tal de que ellos en esta prueba no vayan a pisar en falso. Hoy la gente todo lo ve como normal y la gente no se da cuenta que nos estamos moviendo. En la apariencia parece que todo estuviera firme, pero debajo es un lodo que si nos hundimos ahí, de ahí no salimos. Todo es en falso. El Papa Francisco nos decía a nosotros los sacerdotes, hablaba de 3 ídolos. Y uno de los ídolos era la mundanidad en la vida sacerdotal, y decía, son costumbres, es como una cultura de cosas a las que nos vamos apegando. Y todo apego nos hace daño, muchísimo daño. Nosotros no podemos apegarnos a nada, ni a nadie en este mundo. Nuestro único apego tiene que ser el Señor. Y por eso le pregunta al Señor a Elías, ¿qué haces aquí? Ardo de celo por Yahvé de Sabaoth. Lo único que le queda en el corazón a Elías es el deseo de amar al Señor. Al fin de cuentas, a los apóstoles en esta tribulación, en esta prueba que tenían, Dios los mandó de noche y mar adentro. ¿Y qué tenían para aferrarse? Nada. Y se les aparece Jesús caminando sobre el agua y es lo único que les queda. Y le gritan al Señor que les ayude. No teman que soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame a ir caminando a donde ti. Pedro, ven. Y hecho Pedro comienza a caminar por la fe que tuvo en esos momentos por encima del agua. El que tiene la certeza de la fe tiene una fuerza tan grande que es capaz de desafiar la lógica de las leyes naturales. Pero el que no tiene fe hoy no es capaz de vivir la fe, no es capaz de vivir la vida cristiana desde ahí. Y es el llamado que el Señor nos está haciendo. Porque la vida de los cristianos que queremos ser fieles al Señor es una vida muy paradójica. Paradójica porque en realidad nosotros estamos entrando en un tiempo de prueba. Y hay gente que ya se ha quemado. Hay gente que ya se ha tostado en la vida cristiana. Hay gente que ya no está vinculada desde la fe y la esperanza a este proyecto del Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Porque podemos estar pisando en falso. Decía el Papa Francisco, como una de esas idolatrías es el maquillaje, la apariencia. Miren, la apariencia de fidelidad que hay hoy en la Iglesia Católica abunda. Yo nunca, en los años que tengo conciencia de ser católico, de ser cristiano, había visto tanto maquillaje, tanta apariencia de piedad y de fidelidad, pero solo maquillaje, solo apariencia, nada real. Y nos advertía el Papa Francisco, a nosotros los sacerdotes, que ese es un ídolo que nos lleva a suplantar al Espíritu Santo. Y ustedes se dan cuenta por qué este tipo de personas son más estratégicas que el Espíritu Santo, son más hábiles que el Espíritu Santo, son más fuertes que el Espíritu Santo, tienen más fama que el Espíritu Santo, tienen más notoriedad que el Espíritu Santo. Conclusión,
Eso es muy fácil. Concluir una operación matemática de esas. Resultado de eso, ¿quién está detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y decía el Papa, ¿cómo se suplanta al Espíritu Santo? ¿Hay más promesa salvífica en este tipo de personas que en el Espíritu Santo? No crean que Dios es el protagonista, pero es un maquillaje de heroísmo, de martirio cristiano, un maquillaje de fidelidad cristiana y católica, un maquillaje de amor a la iglesia, un maquillaje mentiroso de vida cristiana. Porque quítele el vestido a eso para que vea qué hay detrás. Levante el tapete para que vean todo lo que hay. Dios es bueno, que en atención a nuestra debilidad y lo frágiles que somos, no levanta hoy el tapete. Miren cómo está el mundo hoy convulsionado con esta película, Sonidos de Libertad. Y cómo las grandes élites están alborotando y rebotando, y eso solo es una esquinita chiquita de lo que hay, porque lo que hay es feísimo. La psicología humana, y por nuestra falta de fe nos enloqueceríamos si nos mostraran todo lo que hay. Y aquí en nuestro país, aquí en Colombia, un país donde nos ufanamos de ser muy religiosos y católicos, lo que hay debajo, si Dios quitara el vestido y levantara el telón para que viéramos lo que hay debajo, psicológicamente no aguantaríamos. De hecho, la gente hoy no está aguantando la presión psicológica. La gente se está desconchinflando psíquicamente. ¿Ustedes creen que a qué se debe eso? Una descompensación psicológica se da precisamente cuando no se puede con una realidad, cuando no se es capaz con la realidad. Y la gente es buscando afanosa medicamento psiquiátrico, droga, los jóvenes son buscando alucinógenos, la gente es buscando escapatoria, buscando dónde refugiarse. ¿Por qué creen que es eso? Porque cuando nos comienzan a levantar el tapetico y vemos lo que hay, nos asustamos y eso produce pánico. Cristo aquí con los discípulos se los llevó y les levantó, vea. ¿Y qué les pasó a ellos? Se asustaron, se llenaron de miedo. A Elías lo llevó también, y cuando Elías vio se llenó de miedo. ¿Y qué le quedó a Elías? Implorar la misericordia del Señor, y fue lo único que salvó a Elías. ¿Qué les quedó a los discípulos? Invocar la misericordia del Señor, y fue lo único que los salvó. ¿Qué le quedó a San Pablo? Invocar la misericordia del Señor, y fue lo único que los salvó. Por eso el salmista hoy dice, yo voy a escuchar lo que dice el Señor. Yo prefiero escuchar lo que dice el Señor a todo lo que me están diciendo por ahí. Yo prefiero escuchar las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Hagámonos esa pregunta, si sí vamos a aguantar, la levantada del tapete. Porque cuando nuestro corazón no tolera cosas, y sobre todo la verdad, es porque vamos muy mal espiritualmente. Cuando en nuestro corazón no hay capacidad de aguantar la verdad, que está que revienta, primero la verdad de nosotros mismos, esa es muy dura. Es porque todavía no hemos llegado al nivel de fe que necesitamos llegar. Pidámosle la gracia al Señor como el salmista, porque ¿qué nos purifica a nosotros? Nos purifica la palabra del Señor. ¿Qué nos purifica a nosotros y nos mantiene en pie? La promesa de salvación que nos hace el Señor. ¿Qué nos mantiene con el ánimo fuerte, la alegría fuerte? La palabra del Señor.
escuchar la palabra del Señor, seguirlo a Él. ¿Qué haces aquí, Elías? Ardo de celo por ti, Señor. Verdaderamente ese es nuestro dolor hoy, esa es nuestra preocupación, la fidelidad a Dios. Eso es lo único que nos mueve en el corazón, serle fieles al Señor pase lo que pase. Eso es lo único que queremos, amar al Señor y no hay otro ningún interés en nuestro corazón. Cuidado, porque si hay otros intereses por encima de eso, cuidado que estamos pisando muy peligroso, muy demasiado peligroso. Y nos puede pasar lo de la esposa de Jacob, guardando idolitos de seguridades que no nos van a servir para nada. Por eso pidámosle al Señor esa gracia de solamente escucharlo a Él. Elías sobrevivió porque en realidad le importaba la verdad. Y por importarle la verdad ya sabemos las consecuencias que vivió. Un cristiano que no esté viviendo consecuencias hoy negativas por ser cristiano, es un cristiano que va muy mal y debería preguntarse y cuestionarse cómo está su vida cristiana. Si no lo están persiguiendo por amar al Señor, por ser fiel a la verdad, por ser fiel a los principios, debería preguntarse y cuestionarse seriamente para dónde va. Muy seriamente tendría que preguntarse. Si hay aplausos y felicitaciones y hay reconocimientos, puede ser una vida cristiana de maquillaje, no de verdad, sino de mentira, porque la vida del cristiano está marcada por la prueba, y prueba bien alta. A Elías le tocó, y fue el único profeta fiel, de muchos que habían en Israel, muchísimos. El movimiento profético en Israel, Dios les había dado carisma de profecía a todos, pero eran centenares. No crean que el movimiento carismático de los profetas eran 5 o 10, eran cientos y cientos y hasta miles. Y todos esos profetas se pervirtieron, porque les gustaba el poder, porque no querían que nadie los persiguiera, querían evitarse problemas, entonces se igualaron y se perdieron. Elías se enfrentó a 400 de esos infieles. 400. Eran grupos grandísimos. Y solamente Elías y unos cuantos profetas permanecieron fieles. ¿Y saben cómo terminó muriendo Elías? Como un contradictor de las cosas de Dios. Los profetas nunca vieron en vida, nunca vieron ningún reconocimiento. El pueblo no lo reconoció en vida. El pueblo se dio cuenta que ellos habían tenido toda la razón después de que murieron. De hecho, San Pablo muere como un fracasado en su tiempo. Así murió San Pablo. Lo dejaron solo. ¿Por qué creen? Porque ese es el destino de un cristiano fiel. Un cristiano que es aplaudido y es popular, algo raro pasa. Y en un tiempo como estos algo raro está pasando. Algo muy raro está pasando. En la lógica del Evangelio, miren, aquí la estamos leyendo, ¿sí? La lógica del Evangelio es muy paradójica, porque Jesús los obligó a subir a la barca y se fueron, y fueron muy probados. Un cristiano que no pase prueba por seguir al Señor y por serle fiel al Señor, puede estar pisando en falso, y eso nos tiene que mover a todos, a unos y a otros. San Pablo sentía dolor de sus hermanos cristianos, de sus hermanos judíos. Yo no quiero que se pierda ninguno. Hay de los que callamos la verdad, sobre todo empezando por nosotros los sacerdotes, que a veces porque la gente no se sienta mal, dejamos de decir la verdad que los puede salvar. ¿Y por qué? Porque buscamos aplausos en esta tierra. Nosotros los sacerdotes no podemos vivir para eso. Los aplausos están en el cielo, si somos fieles. Aquí no. Aquí nosotros tenemos que parecernos lo que más podamos a nuestro Señor Jesucristo.
que fue traicionado por sus íntimos, que la gente que lo aplaudía, la gente que lo seguía, lo entregó, después se burlaban de él. Del Evangelio nos muestra ese testimonio de Cristo. Los que habían recibido curaciones, milagros, después se burlaban de Cristo. Sus mismos apóstoles que lo vieron hacer tantas cosas. Pedro lo traicionó, lo negó. El único que estuvo hasta el fin fue San Juan. Los otros se avergonzaron de Cristo. Y nosotros los sacerdotes buscando favoritismo en esta tierra. Nuestro deber está parecernos en la medida de lo posible, cuanto más podamos a nuestro Señor. Los cristianos no nacimos para los aplausos de este mundo, gracias a Dios. La Lumen Gentium y la Gaudium et Spes nos enseñan del Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica no espera un triunfo histórico. Eso lo condenó oficialmente la Iglesia. La Iglesia no espera un triunfo histórico en esta tierra, y quien lo esté buscando va por un lado muy, muy caudaloso y peligroso. La Iglesia espera su triunfo después del juicio final, después de la muerte. Buscar un triunfo histórico en el tiempo. Esos heroísmos cristianos en el tiempo son peligrosísimos, y ya eso fue condenado por la Iglesia. La Iglesia lo condenó como milenarismo. Héroes de tiempo, héroes de presente y no héroes para la eternidad. Y esos hay muchísimos hoy dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia, vuelvo y lo repito, eso es del magisterio, está en el Concilio Vaticano II, lo trae el Catecismo, lo traen encíclicas de los papas. La Iglesia no espera un triunfo histórico en esta tierra. Eso es un error espiritual muy grave y peligroso para los cristianos. ¿Qué esperamos nosotros como Iglesia? Que nos pase lo mismo que le pasó a nuestro maestro. Lo mismo. ¿Y qué le pasó a nuestro maestro, a quien nosotros seguimos? Tuvo que pasar por la muerte. Tuvo que ser ultrajado, calumniado. Tuvo que ser humillado. Después morir. Y después fue que resucitó. Los apóstoles, para llegar a la otra orilla, tuvieron que ser sacudidos. Y era que el Señor los estaba preparando para la gran sacudida que iban a tener. Cuando no nos gusta la contradicción, y cuando no nos gusta que la verdad nos confronte, hermanitos, es en serio, esto es en serio. El cielo va en serio. ¿Qué cielo queremos alcanzar? ¿Qué salvación queremos alcanzar? Preguntémonos si sí queremos la salvación eterna, porque ahí no están nuestros hermanos en el purgatorio. Muchos de siglos en el purgatorio. Ahí están, esperando nuestra compasión. Ellos nos podrían decir y hablar claramente por qué están ahí y por qué no han podido llegar todavía al cielo. Y Dios a nosotros, maravillosamente, nos está dando una oportunidad muy grande. El Señor es muy bueno, demasiado bueno y tierno, porque lo hace con una paciencia paternal que podría tirarnos de una, ¿sí? Pero como nos ama y somos sus hijos y nos cuida, y Él sabe que nosotros no aguantamos, no por culpa de Él, por nosotros que hemos sido tan sordos. Él hace de paciencia y estira a ver si de pronto somos humildes y hacemos caso y nos damos cuenta que esta es una oportunidad grandiosa de vivir para Él. No la desperdiciemos, de verdad. No la desperdiciemos. Todavía hoy tenemos al Señor hablándonos y hablándonos claro, pero nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron a San Pablo
y no le hicieron caso. No le hicieron caso. ¿Y qué les pasó a los judíos? Lo sacaban. Al principio lo escuchaban y después les estorbaba. Porque era así. A San Pablo le pasó así como a San Juan Bautista. Eso lo recibían con pompa, así. Los hermanos judíos cuando llegó a Roma lo reciben muy bien. Y dicen, no, pues de ti no hemos escuchado nada malo. Pero después, cuando fue pasando el tiempo, ya no querían nada de San Pablo. ¿Sí? Y esa es la tristeza de él. Y si hubieran podido evitar tantas cosas. Miren, Colombia pudo haberse evitado tantos dolores. Gracias a Dios el Señor está interviniendo a su manera. Y lo está haciendo porque hay almas generosas que nadie conoce. Y que se ofrecen por el país. Eso sí, pues son héroes para el cielo. Yo me acuerdo en un testimonio de Gloria Polo, cuando el Señor le muestra una luz muy grande por la cual tiene misericordia de ella para que no se condene, porque ella iba para la paz y la mocha, ¿sí? Y hubo una luz muy grande, habían lucecitas que pedían por ella, pero el Señor le decía, eso no alcanza, no alcanza. Y ella le dice, te voy a mostrar algo, vi una luz en una montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta, muy grande. Era un campesino y irradiaba tanto que ella no le veía el rostro. Y le dice, míralo. Va a misa el domingo, lo primero que hace es ir a misa. De su poca platica que tenía, da la ofrenda más alta, era un pobre, da la ofrenda más alta en la iglesia. Y le dice el Señor, mira, Él no da de lo que le sobra, Él da de lo que le está haciendo falta. Tenía 2 billeticos y el de más alto valor lo echó a la ponchera. Y era su platica para el mercado, imagínense. ¿Para qué le alcanzó? Para una panelita y un arroz. Le envolvieron la panela en un periódico y cuando va caminando ve la foto de esta mujer que había sido matada por un rayo. Y cuando la ve se tiró al piso, como San Pablo hoy. Se tiró al piso y se puso a llorar, no la conocía. Pero lloraba y le decía, Señor, ten misericordia de esta alma, no dejes que se condene. Ella no le había hecho ni un favor a él, ni uno. Ni uno. Señor, ten, y lloraba como San Pablo hoy en la carta a los romanos. Señor, por favor, no permitas que esta mujer se condene. Sin conocerla, nada de eso. Y el Señor le dice a ella, por esta oración voy a tener misericordia de ti. Y ella le dice, Señor, déjame ver su rostro, porque yo quiero ir a agradecerle. Y el Señor se le puso serio y le dijo, eso jamás, jamás, porque Él ya tiene un tesoro aquí en el cielo y yo no voy a dejar que nadie se lo quite. Los que más están haciendo por nuestro país, por el mundo, por nosotros para que no nos condenemos, y los conocemos, pero se entregan generosamente. Son almas víctimas que en el silencio padecen de todo y son agradables a Dios porque son auténticas hostias vivas, reales, por las cuales Dios tiene misericordia de nosotros. Y no sale en el CNN, la noticia, nada de esas cosas, ¿sí? Ni en esos medios de comunicación, nada, no salen en eso. Porque Dios es así. Dios trabaja en una sencillez. Cuando nació en Belén, nadie se imaginaba que había nacido el Redentor del mundo. Solo los pastores pobres. El mundo nos está engañando hoy, y muchos en la iglesia, muchas apariencias y maquillajes dentro de la iglesia católica, maquillajes en nosotros los sacerdotes, maquillajes en la vida consagrada, maquillajes en muchos laicos que no son reales. ¿Qué estamos haciendo nosotros por la salvación del mundo y por la nuestra? Dios nos pide hechos más concretos. Elías, ¿por qué estás aquí, Señor, harto de celo por ti, por tu causa, por tu pueblo? Y por eso me está pasando todo eso. Señor, pues por amor, yo que bien me estoy sacando de todo esto, nada. Estoy jugando por las almas y por ti. Pero Elías fue premiado. En el monte Tabor, ¿cuál era de todos los profetas el que estaba al lado de Jesús? En la transfiguración,
nada más y nada menos que Elías. Ahí lo mostró el Señor, dio la muestra del premio tan grande que le dio a él por su amor desinteresado. Ese es el amor que nos pide a nosotros el Señor. Miren las familias, si supieran las familias, los papás, todo lo que pueden hacer por sus hijos y todo lo que le agradan al Señor haciendo, estando con sus hijos. Y ese es el mayor bien que le hacen a la sociedad. Padre, es que es uno solito, no importa. Uno solito que tú te detengas a entregarle todo porque fue la misión que Dios te entregó y ardes de celo por esa misión, ya con eso es suficiente. Padre, hay que hacer comunidad, tranquilos, que el Evangelio nos enseña una forma muy práctica de hacer comunidad. Jesús dice que donde hay 2 o más, ahí está Él en medio de ellos. Con 2 hermanos que estemos de acuerdo en la fe, con eso es suficiente. Dios no necesita más. No necesita más, lo dice la palabra de Dios. Y bueno, y el principio social, ¿sí?, de la psicología social, para que haya sociedad, es que hayan 2 sujetos en relación y ya, y hay sociedad, ¿sí? El ser humano en interrelación con otro. La gente cree que vida comunitaria es masas, al estilo marxista. No. Si supiera una mamá con su hijito, con él. Yo le decía a una mamá, me dice, padre, ahora me dediqué más a mi hijo y tengo oferta de trabajo, pero mi hijo, le dije, felicitaciones, qué bien, porque esa es la mejor comunidad que tú puedes construir. Estar con tu hijo y Dios te va a bendecir. Padre, sí, el Señor no me ha fallado. Y me dijo algo muy sabio. Me dijo, padre, no me ha dado más de lo que necesito, porque si me diera más me pierdo. Pero tengo lo que necesito, Padre. No nos dejemos engañar. No todo el maquillaje y la apariencia que aparece hoy de vida cristiana es vida cristiana. Si supiera una mamá y un papá el tesoro tan grande que tienen sus hijos, la perla preciosa que les dio el Señor, ya con eso sería suficiente. Por eso pidámosle al Señor la gracia de que tuvo Elías, que tuvieron los apóstoles, de poner su mirada en él, que tuvo San Pablo, de arder de celo por la salvación de sus hermanos judíos, incluso eran sus perseguidores, y nosotros de arder de celo por nuestra salvación y por la salvación de los nuestros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa